54. Tenemos que revisar Hola amigos, muy buenas noches. Una vez más les saluda Omar Luque y bueno, estamos saliendo mediante la plataforma de la Asociación para la Educación Económica en los Andes, AEA. Y bueno, tenemos en esta oportunidad, en esta noche, el gusto de tratar un tema que creo que puede sacar, como hablábamos al inicio, un poquito de ronchas. El tema es inflación, pobreza y rol del BCR. Y para lo cual tenemos a un invitado bastante especial y que obviamente está adentrado en el tema, es José Luis Tapia Rocha. Él es economista, liberal clásico, actualmente es director del Instituto de Libre Empresa y es presidente del movimiento Cinco Reformas. Así que sin más dilación, te quiero dar la bienvenida a José Luis. Qué gusto poderte tener acá en sala, poderte tener para EA. Desde ya les comento que vamos a tener dos cuerpos o dos partes en este espacio. Una primera parte de exposición de las ideas que te mencionaba y una segunda parte de algunas preguntas que seguramente van a surgir. Así que la sala es toda tuya, José Luis, y bueno, muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias a ti, Omar, amigos de la asociación. Para mí es un honor estar con ustedes. Siempre que pueda yo ayudar a esclarecer algunos conceptos, ahí bienvenidos, así que estoy en materia dispuesta, como diríamos todos, ¿no? Bien, el tema que se me ha pedido es esclarecer esa relación entre inflación, pobreza y Banco Central. Para algunos que ya conocen mi posición, soy un crítico de los monopolios, soy un crítico de las instituciones gubernamentales que tienen privilegios para dejar de lado al sector privado. Y en ese sentido, por ahí va, para no sorprender a nadie, de cuál es mi posición frente al tema del Banco Central. Ahora, lo que yo pretendo hacer es establecer esa relación, únicamente una relación. No pretendo que mi palabra sea sagrada, sea santa, por eso vamos a abrir el micrófono para poder conversar, ver los ángulos que se requieren, cuáles serían las debilidades de mis argumentos, cuáles serían las fortalezas de ustedes, hacerme ver mis errores, todo lo que pueda contribuir a llegar al filo de la verdad, al punto de la verdad, es muy importante, sobre todo para quienes estamos detrás de la difusión del liberalismo clásico, de darle al Perú una mejor cobertura en cuanto a las ideas buenas, las verdaderas, las que lleven a que todos los tengamos pues ese pedazo de la verdad que todos aspiramos, y así estaremos bien con nuestra conciencia de que estamos haciendo algo bueno por nuestro país, algo bueno por la juventud, algo bueno por todos los que nos ven. Así que ese es mi ánimo, esa es mi contribución como profesor, como político, como profesional. Por ahí va ese objetivo de la reunión. Bien, vamos a ir hablando de a pocos el tema y quisiera que prestaran atención a algunas diapositivas que he preparado, que las utilizo en mis clases normalmente en economía política para esclarecer algunos conceptos que van a ayudar a situar bien el tema, ¿no? No tanto por mis opiniones, sino por la ciencia misma, por la economía política. Así que aprovecho en proyectar lo siguiente. A ver, cuando se preguntan para qué está, digamos, hecho el dinero o para qué queremos tener el dinero, muchos confunden al dinero como sinónimo de riqueza. Ese es un punto a considerar, muy importante, porque la palabra riqueza es para nosotros, los liberales clásicos, un concepto que es sensible, justamente porque la riqueza resuelve el tema de la pobreza. Riqueza se entiende todos los bienes y servicios que se producen para satisfacción de necesidades. La satisfacción de necesidades es una aspiración y una realidad en las personas que las consiguen.
y la economía ha provisto de un marco de acción para que las personas lo puedan conseguir en un ambiente de instituciones, de libertades, donde los derechos a la vida, la libertad y la propiedad sirvan justamente de la garantía necesaria para que cada uno de nosotros podamos conseguir ese objetivo de la mejora constante de nuestro estándar de vida. Entonces, pongo la diapositiva con esa finalidad de esclarecer que el dinero lo único que hace es facilitar esos servicios, esos bienes que lo que buscan es la satisfacción de los seres humanos. Todos tenemos fines, todos perseguimos fines, y los fines es alimentación, quitarme el hambre, quitarme el frío, quitarme la inseguridad, quitarme la ignorancia, es decir, todos los elementos que nos molestan, nos preocupa, y sentimos a veces tristeza por no lograrlo, son justamente los fines que le pertenece a cada individuo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes fines, diferentes medios, cómo uno lo descubre, cómo uno lo logra, y ese es el asunto de la economía. Y ahí lo que estamos apreciando es justamente la aparición del dinero. El dinero como tal es un elemento que facilita, multiplica incluso las interacciones humanas, las acelera, porque cuando no había dinero y se utilizaba el trueque, si bien también satisface necesidades, pero tienes el problema de la doble coincidencia de necesidades, que es algo que impide justamente acelerar que se cumplan las necesidades en el tiempo y en la eficacia que uno lo anda buscando. Entonces, felizmente y de manera espontánea, sin ningún tipo de imposición, apareció el dinero como una solución para multiplicar esas transacciones y además multiplicar los contratos y hacer aparecer el derecho. Justo eso es lo que nosotros a veces en la carrera donde yo enseño en derecho, yo defiendo pues mi ciencia, ¿no? Digo, bueno, la economía ha hecho aparecer el derecho y los de derecho dicen, no, el derecho a aparecer la economía. Pero igual, digamos que eso es otro tema a discutir, pero eso multiplicó la aparición de los contratos y los contratos igual las responsabilidades, las obligaciones de las partes, lo cual va refinando la moral, va refinando la civilización, la va haciendo cada vez más pacífica, menos violenta, y por tanto una solución económica es una solución pacífica, ¿no? Entonces el dinero, repito, es una institución que ha venido para quedarse, si bien puede cambiar su formato, puede cambiar la denominación, puede cambiar los ceros, etc. Sin embargo, eso es lo que hace el dinero, nada más que facilita y punto. Entonces, ahora lo que quiero compartirles es una frase del profesor Mises. A ver si lo ubico bien. Una frase del profesor Mises que al respecto dice algo interesante sobre el particular. A ver, quiero ver si lo encuentro acá. A ver, un ratito. Más o menos dice así. El profesor Mises en su libro La acción humana dice así. Moneda sana quería decir patrón metálico. Repito, moneda sana quería decir patrón metálico. Entonces ahí la pregunta, ¿a qué se refiere el profesor Mises cuando habla de que moneda sana se quería decir patrón metálico? Lo que estaba diciendo el profesor era que, que las transacciones se hacían con metales preciosos, es decir, oro y plata. El Perú ha tenido metal precioso como medio de intercambio. ¿Y cuáles eran? Bueno, antes de la aparición del INTI, había los soles de oro. La suspensión de la convertibilidad del oro, que fue, bueno, casi, estamos hablando más de 60 años, 70 años más o menos, era que si tú ibas al banco con un billete, tú lo podías cambiar por monedas de oro. O sea, un billete de 10 soles de oro cambiaba por monedas físicas que eran una aleación entre el bronce y oro. Antes de los nuevos soles de oro había la libra peruana de oro.
y antes de la libra peruana de oro había la libra peruana de plata, y antes de la libra peruana de plata estaba el Inca de oro. O sea, hemos tenido varias monedas en nuestra historia numismática donde el Banco Central aparece a partir de 1922, pero ya se transaba dinero metálico. Y a diferencia del medio fiduciario, el medio metálico tiene una tendencia a reforzar, mejorar el poder adquisitivo. No es como es ahora, donde las noticias son al revés. Cada vez que escuchamos a fin de mes cuál es el diagnóstico, la situación, dice así el INEI, el mes de abril hubo un incremento de los precios del 0,1%. En otras palabras, te están diciendo, has perdido poder adquisitivo en 0,1%. Claro que ese es un promedio, no quiere decir que eso sea lo que realmente a uno le pasa. No, en algunas familias la canasta familiar es diferente que en otras familias. Y no siempre los promedios que presentan, los agregados económicos en este caso, son lo que dice la autoridad. Hay algunos que van con su carrito de cesta a comprar en el supermercado y tú con 100 soles llenabas tu canasta. Y ahora tú vas con 100 soles y está en la mitad de tu canasta familiar. Entonces, no es que la inflación nos impacte a todos por igual. Todo depende de la constitución de tu canasta básica. Entonces, moneda sana quería decir, patrón metálico se refería a que siempre se revalorizaba tu poder adquisitivo. Era una tendencia deflacionaria la que había. Es decir, se controlaba la deflación a través del oro o la plata que había en reserva en los bancos privados y luego en los bancos centrales. ¿Qué es lo opuesto de moneda sana? Moneda enferma. ¿Y qué es una moneda enferma? Una moneda fiduciaria, una moneda papel, donde no hay ningún respaldo metálico y es lo que está ocurriendo ahora. Y cuando uno va al mercado, lo que en lugar de comprar más, compras menos. Entonces, esa situación de comprar menos, cada vez que uno va al mercado y ve que las cosas suben, es por una responsabilidad directa de quien emite ese dinero o promesa de dinero. O sea, promesa de facilitador del intercambio. En el artículo 84 de la Constitución dice quién es el responsable de la emisión de ese dinero. Entonces, como es una responsabilidad única y directa, entonces se le atribuye que el Banco Central de Reserva es el responsable de la emisión del dinero, porque está prohibido la producción privada de dinero. Entonces, y ahí va el conector con la noticia que hace unos días causó revuelo, que tuvo un impacto en las noticias. ¿Cuál es? El 29% de la población en el Perú es pobre. Es decir, hay un grupo de gente muy importante, de aproximadamente 9,5 millones, que tiene capacidad solamente para adquirir 446 soles aproximadamente. Entonces, esa es la pobreza monetaria. Hay otra pobreza que se llama la multidimensional, donde se toma aspectos tanto monetarios como condiciones sociales, condiciones de vida, condiciones educativas, alimenticias, nutricionales, etc. Yo me refiero a la monetaria. En ese sentido, la relación que uno vincula es la siguiente. Si el dinero es un facilitador, es un medio de intercambio, y no tenemos patrón metálico, lo cual significa que nos basamos en la palabra del emisor del dinero, que el dinero, los 20 soles o los 50 soles, debe comprar una cantidad cierta de productos, y además que esa emisión está también afectando la propiedad privada del poder adquisitivo. Pregunta, ¿no es acaso responsable que los pobres en el Perú
aquellos 9.400.000, no han sido afectados por el Banco Central de Reserva, quien es el que le ha dado el dinero, ha hecho circular el dinero en la economía, para que ese poder adquisitivo de esos 446 soles, que es la línea de pobreza, no agrave más la situación, para que los pobres que estaban, o mejor dicho, la clase media vulnerable, que son como 3 millones de personas, hayan descendido de los 3 millones y se han convertido en pobres, porque es más o menos la cantidad que se ha agregado en respecto del año 2022. Entonces, nosotros, como liberales clásicos, hacemos un llamado a atención. Señores, no es que el Banco Central está evitando la inflación, la está causando. Él es el responsable, es en parte responsable de que haya caído de la clase media y se haya convertido en clase pobre, porque le ha quitado poder adquisitivo a personas por efectos de la inflación, que cada realidad familiar es distinta y cuyo promedio, que lo saquen en agregados, no es el reflejo de la situación particular de cada familia, que les puede estar afectando más de lo que publica el INEI. Es decir, más del 0.1%, puede ser 1%, puede ser 20%, puede ser 30%, depende los alimentos, depende los bienes y servicios que haya consumido durante los meses en que tiene esa cantidad de dinero que se convirtió por efecto de la pérdida de poder adquisitivo de algo que compraba y se haya convertido en 446 soles. Entonces, ahí entra nuestra propuesta. ¿Cómo podemos evitar para que el Banco Central no esté emitiendo de manera deliberada, sin contar la responsabilidad que tiene sobre el índice de pobreza digamos, el poder adquisitivo que hace caer muchos en la pobreza? Y no es mejor considerar una moneda sana, como decía el profesor Mises, en tener una alternativa frente a la moneda fiduciaria, y que nosotros lo que decimos es, mejor antes de considerar que el Banco Central esté evitando, sino que está causando, el patrón oro no sería la mejor solución. ¿Acaso el patrón oro no sería una solución más deseable para evitar que justamente los que están siendo la clase media vulnerable no caigan en la línea de la pobreza, que se acelera o que digamos, lo empuja a esa clase media hacia la pobreza producto de la pérdida del poder de compra de aquellas personas? Ahí sale nuestra propuesta. Hay una cura frente a la moneda enferma. Hay una cura frente a la moneda fiduciaria. Y hay una cura para no seguir violando el Estado de Derecho, porque no es que nada más lo que hace perder a poder adquisitivo queda en el ámbito económico. También los economistas que buscamos que las soluciones no sean solamente económicas, sino también políticas y ajustadas a derecho, ¿no es acaso también una violación del Estado de Derecho violar la propiedad privada de todos los que poseemos dinero, y que ese es lo único que nos hace sobrevivir o como para comprar más bienes económicos? Entonces, tiene varias dimensiones este problema: un problema social, un problema ético, un problema de tipo jurídico, un problema económico, que se puede mejorar como alternativa para que no tengamos que presentar cifras o presentar estos tipos de titulares que dan pena, ¿no? Pobreza monetaria afectó al 29% de la población. Ese porcentaje, eso se puede reducir realizando reformas liberales. Una de ellas, la más importante, es la reforma económica, que va a acompañar la reforma política con una transición en otras 3 reformas sociales. Porque este 29% es inclusive más alto que en la pandemia. O sea, nada
ha progresado desde la pandemia en el país porque sigue manteniéndose altos índices de pobreza, que como repito, fueron más de 1 millón de personas que llegaron a la situación de extrema pobreza. Esas son las personas que ganan apenas 240 soles al mes. ¿Quién puede vivir en una familia con esa cantidad de dinero? Y existen personas que tratan de sobrevivir. Por eso, la economía tiene que estar al servicio de la gente. La economía y sobre todo las instituciones públicas que están vinculadas a la economía, y ahí señalamos al Banco Central, tiene que estar al servicio de la gente y no depreciando, vulnerando su derecho de la propiedad privada del poder adquisitivo, porque eso acelera o hace que su situación económica empeore, porque el daño que se le puede hacer a una persona que solamente vive de sus ingresos es quitarle el poder de compra sin que se le diga nada. O sea, si tu 100 soles compraba 20 objetos y en el próximo mes compra 10 objetos, nadie te avisó de esos 10 objetos menos que ahora compras, que no compras y el BCR no se responsabiliza de esa situación. Entonces, digamos, mi llamada de atención es que en el asunto de la pobreza no hay que sacar de la ecuación al Banco Central, hay que considerarlo como parte del problema y que hay una solución. La solución es patrón. Y ese patrón oro se puede implantar. Y esto, desde un punto de vista, digamos, estratégico, tú puedes lograr ese patrón oro a través de un programa de integración económica. Porque mucho se ataca al patrón oro. No, que es inviable, no, que no hay el oro suficiente. Hay una serie de problemas de tipo ideológico, pero se puede tener. Hay un paper de la señora Bettina Bien Graves, quien fue, creo que una de sus alumnas de Mises, de la Foundation for Economic Education, donde escribe, dice, ¿es viable el patrón oro en estos momentos? Y ella lo escribió creo que en el año 84, 90 por ahí. Y él dice, sí, sí se puede, lo que sucede es que la oposición es de corte ideológico. O sea que son más de oposición de ideas, pero que se puede hacer, ¿no? Entonces, ese planteamiento lo dejo ahí y quisiera abrir la conversación con ustedes, ¿ya? Para no monopolizar tanto, ya que a los liberales no nos gusta el monopolio, tenemos que practicar con el ejemplo. Así que voy a abrir la conversación por intermedio de Omar, para que Omar administre los tiempos que sean necesarios. Ok, eso sería todo, Omar. Gracias, José Luis. Realmente bastante interesante lo que acabas de mencionar. Y seguramente algunas participaciones lo pueden hacer, amigos, por el chat o pueden hacerlo también levantando la mano. Se les va a escuchar igual. Las participaciones, por favor, que sean puntuales y de preferencia relacionadas al tema. Así que si alguien tiene una consulta, es el momento de hacerlo. Bueno, yo tengo una consulta o varias en realidad, Sí, José. claro. Bueno, y entiendo que impulsas el movimiento Cinco Reformas, ¿sí? Dentro del movimiento o dentro de las reformas que planteas, ¿sí? ¿Cómo estás engarzando esta propuesta del patrón oro con las otras reformas? El, el programa, nosotros siempre señalamos que el patrón oro es una de las medidas dentro de un conjunto de reformas. No se puede hacer patrón oro aislando lo necesario para que esa opción sea viable. Es un paquete de reformas, es un paquete de medidas que tienen que ir en conjunto. Es como un auto.
Al auto para llegar a su destino tiene que tener las llantas infladas, los frenos que funcionen bien, la palanca de cambio a sí mismo, el timón también. Basta que la llanta de ese auto se desinfle para que ese carro no camine bien. Por eso, en nuestro caso, basta que una de las reformas de las 5 que nosotros hablamos, entre la política, la económica, salud, educación y pensiones, una de ellas basta que no se implemente como para que ese auto que quiere llegar a un destino no llegue. Entonces tenemos que considerar al patrón oro dentro de ese paquete de reformas. ¿Para qué? Para evitar que justamente, el poder de compra de la gente no se vulnere, no se erosione, no pierda esa capacidad de compra que constantemente la moneda enferma, llamada moneda fiduciaria o dinero actual, está ocurriendo. Entonces, hay que darle una fortaleza económica y atarle la mano a los gobiernos para que no emitan más allá de las reservas de oro que tenga en la banca privada, ¿no? Entonces, lo metemos dentro del paquete de las reformas económicas, que consiste en 3 grandes políticas: desregular, privatizar y abrir todos los mercados. Esa sería la propuesta de la reforma económica. Y cuando haces esas 3, en la desregulación, en la privatización, estás hablando de el patrón oro, es decir, irnos por el oro como un elemento a considerarse dentro de la emisión de dinero. No se emite más allá del valor del oro. Y en este paquete de reformas, la propuesta sería eliminar totalmente al BCR o cuál sería la función que le tocaría. Mira, hay algunos que sostienen que se puede hacer bajo monopolio. Nosotros no consideramos que el monopolio sea de ayuda. Es decir, no le podemos dar una gran responsabilidad a un conjunto de personas que le integra, que son 7, para que decida el destino de ese poder adquisitivo que se pierde. No queremos que sea una entidad que centralice, monopolice y tenga todos los poderes para arruinar la vida. Lo que hay que hacer como buen liberal es que el poder se descentralice, el poder se difunda y no esté concentrado en pocas manos. Entonces tenemos que sustituir al Banco Central por alternativas donde no esté concentrado el poder. Y nosotros hablamos de una banca privada libre, como era antes de 1922, que se formaliza el Banco Central de Reserva. Antes había el Banco Internacional, el Banco Italiano, el Banco del Callao, que eran las entidades que emitían dinero, que firmaban los gerentes esas pruebas de que se había depositado tanta cantidad de dinero en la bóveda de los bancos privados. Y conforme a la ley y conforme a la justicia, uno no puede emitir más allá, porque si emite más allá estarías estafando y la estafa se paga, se castiga, porque así es como se hace justicia. O sea, los bancos no pueden emitir más allá. Y cuando han emitido más allá, aún siendo bancos privados, porque sí causan inflación los bancos privados, a su rendimiento, es decir, su performance comparado a los bancos centrales, en nuestro caso, en el Perú, yo he hecho una medición bastante simple, no es nada gran cosa. Cuando uno agarra el IPC desde el año 1821 hasta 1921, 100 años, y haces la división simple, y después lo multiplicas por 100 y le quitas 1, etcétera, te sale 158%. 158% en 100 años. Y cuando tú agarras la aparición del Banco Central desde 1922 hasta el año 2022, igualito, utilizando los IPCs de esos años, lo divides y le quitas 1 y lo multiplicas por 100, te sale 2.2 de bivalente, billones por ciento. Claro, podría decir, pues usted, profesor, es muy injusto porque en la época de Alan García, ¿no? Sucedió un fenómeno monetario también, donde fue 2.2 millones por ciento de inflación. Sí, está bien, no estoy descartando de que ha tenido una mala historia en ese periodo, pero siendo justos, si yo agarro los 200 años que tiene el Perú, yo lo divido justamente en esos periodos, veo que el resultado de tener Banco Central no ha sido el mejor. Me falta todavía investigar más cómo ha ocurrido en Estados Unidos, si el porcentaje de inflación
porque es en este caso 1913 o 1917 que aparece la Reserva Federal en Estados Unidos, y habría que sacar el IPC también de entidad, la Reserva Federal, tomando igual los periodos 100 años antes o 100 años después, y comparar dónde ha habido más inflación. Ahí sería una tarea para la Asociación para la Educación Económica, que investigue con IPC de Estados Unidos cómo le ha ido sin Banco Central y con Banco Central, ¿no? Igual en periodos de tiempo, y sería muy bueno que lo publiquen a ver cómo es en el caso de Estados Unidos. ¿Cuánto ha sido la inflación acumulada sin Banco Central y con Banco Central? Para ir un poco haciendo generalizaciones que puedan ayudar a entender si realmente los bancos centrales fueron un remedio o fueron peor que la enfermedad, ¿no? Ujú. Entiendo que has mencionado que en este último año cerca de 3 millones de peruanos han pasado la línea de la pobreza, ¿no? Sin embargo, también SIP nos ha rebajado la calificación. Eso supondría que en este 2024 va a ser peor todavía, o Eh, cómo están las expectativas, ¿no? no, sí, es otra noticia muy mala. Cuando uno trata de hacer resumen del entorno económico, empiezas a notar que la situación te la confirma los que observan desde afuera las cosas. Ustedes saben que los que observan de afuera las cosas lo ven de una manera menos apasionada, menos involucrada en la política, y lo ven más objetivamente con los datos que recogen. Y ellos han calificado al Perú en una situación bastante, digamos, deteriorada, ¿no? En la confianza que tienen las personas que se dedican a los negocios. Y te rebajan la calificación de un BB normal a un BB negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos bajan la calificación, volviéndonos más riesgoso como país. Es decir, si alguien le tiene que prestar al Perú, lo va a tener que pensar dos veces, porque ahí va a significar que va a arriesgar su dinero dándole a las instituciones, organizaciones que se la pidan en el Perú, porque va a tener que asumir los riesgos, y ahí la calificación dice, ¿a qué se debe principalmente? Se debe a la poca credibilidad que tiene el gobierno en su fortaleza política para gobernar. O sea, en otras palabras, te está diciendo, el gobierno dentro del conjunto del país es el alumno más inquieto de todo lo que se puede decir de la economía, que está causando un desorden de tipo económico que nos hace pensar que el salón de clase está siendo perjudicado en su totalidad. Lo quiere decir, los indicadores económicos se están viendo perjudicados porque ese mal alumno llamado gobierno no está haciendo bien su tarea. Entonces nos están advirtiendo, resuelvan su problema político, porque ahí está creando ruidos innecesarios que le bajan a ustedes la calificación. Es como la nota de conducta, ¿no? Te están jalando en la nota de conducta porque te estás portando mal en la clase, a pesar que puedes ser un buen alumno en economía, porque en algo le destacan al Perú es su fortaleza macro, es decir, todavía tiene reservas internacionales por encima de los 70.000 millones de dólares, y eso es un, digamos, un plus, ¿no? Una calificación positiva. Todavía la inflación casi está llegando al rango meta del 3%, lo cual es un plus, o sea, le hacen un check, le dicen, ok, estás bien en la parte de tus calificaciones en otras materias, pero en conducta te jalo yo, porque mira lo que está haciendo el alumno malcriado de la política. Está ocasionando un desorden en tus demás variables, lo cual es tu inversión privada está cayendo. O sea, miren la caída última de marzo, ¿ya? Acaba de salir, ayer ha salido. Marzo, el PBI interanual, interanual significa, si yo lo comparo marzo de este año contra marzo del año 2023, tiene una caída de menos 0,25%. O sea, está en negativo. Eso ya te está arrojando más o menos la tendencia con que va a acabar este año, que es probable que no crezcamos ni al 3,4% que el Ministerio de Economía y Finanzas
está pronosticando. Y claro, que si tú agarras solamente enero, febrero y marzo de este año, sí sale bien parado, sale con 1,23% de positivo. Pero si tú agarras de un año, bueno, tú estás viendo la desaceleración, ni siquiera hay signos fuertes de recuperación, porque por el otro lado, digamos, la inversión privada, que es el motor que hace que la economía crezca, está viviendo de las inversiones mineras, de esos 5.000 millones anuales más o menos que invierte, y que por ser de largo plazo, es decir, acá felizmente los proyectos mineros son de las grandes mineras, todavía vive de los flujos que van entrando de esos grandes proyectos mineros que hace que sumen al total 25.000, porque si tuviéramos una minería muy pequeña, de 100 millones, de 200, no se sentiría la inversión de eso y por tanto caería más la inversión, por tanto no habría ese crecimiento ahora de los 3 primeros meses, o sea, del primer trimestre de este año. Entonces, es peligroso que este ambiente que se está creando además es el que quieren que la presidente renuncie, por ejemplo. Eso sería una mala noticia para todos y para afuera, principalmente, que nos están observando con lupa, que renuncie, que se le va, que porque volveríamos a esos temas de la inestabilidad política y la sensación de la incertidumbre que se apoderaría de nuevo de los que apuestan por el año, porque dice que dentro de un año las cosas van a mejorar. Esa es la última encuesta de expectativas macroeconómicas, donde en el reporte sale que todavía los empresarios confían en que las cosas van a mejorar dentro de un año. ¿Ah? Miren qué mal pronostican los agentes económicos. Eso me preocupa de que todavía creen que en un año las cosas van a mejorar, cuando en un año ya se inicia el periodo electoral. O sea, el calendario del año 2026 ya se empieza a ejecutar 12 meses antes o 6 meses antes, que viene a ser el próximo año, y los empresarios dicen que las cosas van a mejorar el próximo año, cuando época electoral, todos sabemos que empiezan a hacer promesas que son incumplibles, o sea, demagogia. Van a empezar a hablar de cambio de constitución, van a hablar de expropiaciones, y hay un candidato que está hablando de expropiar. Entonces, ¿cómo eso no va a poner nerviosos a los mercados? ¿Cómo eso no va a provocar incertidumbre para quienes quieren apostar dentro de un año a que las cosas vayan a mejorar? Te darás cuenta, Omar, amigos de la asociación, que necesitamos por lo menos una claridad de nuestras autoridades y pedir a la clase política que no se dejen llevar por estos vientos que, más que ayudar, ocasionan daños irreparables a la credibilidad del país, y más aún para quienes todavía tenemos esperanza en que se pueda hacer cosas en el país y que no se vayan los jóvenes, porque los jóvenes se van a ir apenas vean estos ruidos políticos que son pues contraproducentes para creación de empleo, sobre todo. No van a encontrar empleos como deberían hacerlo los mismos niveles en que salen los jóvenes de las universidades. 400.000 al año salen y no hay la creación de 400.000 empleos todos los años. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Seguramente hay alguna pregunta más, amigos, para que podamos formularlo. Acá Daniel acaba de levantar la mano. Te escuchamos. Buenas noches a la Asociación para la Educación Económica de los Andes y al economista José Luis Tapia. Bueno, tengo una pregunta concerniente al sistema que estamos viviendo. Sabemos muy bien de que tenemos, por ejemplo, un sistema, digamos, bancario, Banco Central de Reserva. Yo una temporada estuve por allá, por el nororiente, por la Amazonía, y veía que muchas personas tenían que viajar 3 días para poder cobrar un cheque en el Banco de la Nación. Entonces, con un nuevo sistema de banca privada o un sistema de un libre sistema bancario, ¿cómo se puede mejorar todo esto? Y también cómo repercutiría en este caso lo que es la educación, porque sabemos, por ejemplo, de los 26 partidos que tenemos hoy en día, ninguno de sus hijos está en educación pública, porque muchos te dicen, yo te voy a dar educación pública gratuita de calidad, pero ninguno de sus hijos estudia en educación pública, ¿no?
Entonces, frente a esas circunstancias, ¿cómo se debería desarrollar bajo un sistema libre bancario? Muchas gracias. Ok, es una pregunta bastante buena y lo que vamos a responder es de la siguiente manera. En la banca, como ustedes saben, su negocio principal es el préstamo. O sea, sus clientes son los prestatarios, los que toman deuda. Entonces, los que toman deuda lo toman porque piensan que el mercado va a responder frente a las inversiones que ellos van a realizar a través de su compra, a través de las ventas que ellos realizan. El caso que tú has puesto de que las ventanillas del Banco de la Nación que paga dentro de 3 meses, un mes, los cheques, etcétera, es un fenómeno que ocurre pues en entornos bastante hostiles a la empresa privada, a la libertad económica, a la propiedad privada. Y como el Banco de la Nación ha sido creado para sustituir en cierta manera a la banca privada que no llega a sitios, eso es verdad. El Banco de la Nación llega a lugares donde no llega la banca privada. Entonces su labor es más de pagadero. O sea, es un cajero que paga lo que el Estado paga justamente a sus empleados públicos, a los pensionistas y los activos. Entonces, cuando tú me dices se cobra después de 3 meses o después de un mes y que no, ¿cómo haría la banca privada libre? Primero tendríamos que pensar en cómo hacer que la banca llegue, la privada, y no sea la estatal. Y eso se hace a través de reformas. Uno de los impedimentos para que la banca haga el esfuerzo y sienta que hay competencia es derogando la ley de bancos, la 26702, creo que ya me estoy aprendiendo ya los números, ya parezco abogado. Y esa eliminación de la ley es importante que se lleve a cabo, porque ahí está uno de los impedimentos de que no haya sistema bancario libre. Ustedes saben que solamente 4 bancos en el Perú concentran el 83% de los créditos concedidos. 4 bancos, puedo mencionarlo, creo que acá no tienes auspiciadores de bancos, no, Omar, ¿no? Para mencionarlos. Todavía no, sino también estaría prohibido, pero dale nomás. Bueno, son el Scotiabank, el BBVA, el Banco de Crédito y el Interbank. Ellos 4 conceden el 85%, fíjense, ¿ah? Con superintendencia. Se supone que la superintendencia es la que evita la concentración y el oligopolio tácito, aunque me digan que hay 16 bancos, pero 4 bancos hacen el 83%. Y eso es porque la ley se lo permite. Es decir, la ley de banco hay que eliminarla. No necesitamos ley de bancos. Lo único que necesitamos es un buen poder judicial que haga su control de daños en caso de que los bancos hagan alguna tontería y media, estafe a la gente, etcétera. Pero no necesitamos ley bancaria. Es suficiente con que ya exista asociaciones civiles, código civil, eso es suficiente. Se castigará a quien cometa el delito. Entonces, ese elemento de derogar la ley de bancos, más las reformas del libre mercado, más el tamaño del Estado que se tiene que reducir de 18 funciones a 3, justicia, seguridad y obras públicas, va a hacer que el mercado se potencie, que los ingresos de las personas se eleven, que el costos y los precios bajen en aproximadamente un 50%. En la propuesta también está el impuesto único, universal y uniforme para financiar un Estado de ese tipo. Grandazo, queremos un Estado grande en seguridad, policía en cada esquina, en los rincones más alejados del país, que esté el Estado presente, pero en justicia, en seguridad y en obras de infraestructura, que llegue el Estado con carreteras, caminos. Y lo demás déjaselo al libre mercado. Vas a ver cómo eso, a partir de las experiencias en China, que ha sacado cerca de 40 millones de chinos de la pobreza, te va a impulsar el crecimiento económico y los bancos van a pelearse por llegar a las plazas más lejanas del país y ya no va a ser el Banco de la Nación. Porque el Banco de la Nación, como tesorero que es del Estado, llega a esos rincones porque tiene que pagar empleados públicos en esos rincones del país.
pero para una banca privada no es rentable por los bajos ingresos que tienen las personas, que no justifica abrir una oficina cuando lo que ahorran es muy poco. Y con esos ahorros muy poco no se puede prestar bastante a una economía, sobre todo en esos lugares. Entonces, esa es la propuesta, es derogar la ley de bancos, realizar reforma política, achicando o reduciendo, eliminando donde el Estado regula en lo económico y más bien acrecentando, haciendo que el Estado sea más grande, más poderoso, más fuerte, más eficiente en seguridad, en justicia y en obras públicas, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta más ahí, Ujú, respecto cuando hablas en la propuesta, ¿no? De pasar de 36 impuestos a uno solo, ¿no? Reducir, como has mencionado, las funciones del Estado. Si nos puedas mencionar a grandes rasgos, ¿no? ujú. De cómo se va a sentir este impacto, primeramente en el ciudadano de a pie. Segundo, también obviamente van a haber personas que trabajaban en distintos ministerios y que obviamente, podrían quedar desempleadas. ¿Cómo va a ser ese tránsito? Ya. La preocupación es legítima. Los empleados estatales han sido muy maltratados en todos los programas que han habido de la derecha porque han considerado que los burócratas no sirven para nada. Y realmente sí sirven, pero sirven las funciones para lo cual el Estado fue diseñado, que ha sido justamente las que he mencionado, la de justicia, seguridad y obras públicas, porque la caracterización de la entidad política llamada gobierno pasa por ser monopólico, usa la fuerza, es concentrador, es burócrata y además es inflexible, es muy formalista. Todas esas caracterizaciones que he dicho cae perfectamente para las funciones de justicia, que tiene que ser formal, usar la fuerza, es monopólica, etcétera. Y igual para el tema de la seguridad, igual para la coordinación de la infraestructura básica. Entonces, ese burócrata asignado a esas tres funciones, nuestro programa de gobierno lo que intenta hacer es pasar todos los burócratas de las otras áreas, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de todas las áreas que no he mencionado, que justamente son las áreas privadas, a estas nuevas, a estas que queremos reforzar, que es todos los organismos que tengan que ver con la seguridad interna, la seguridad externa, con los que tienen que ver con la construcción de carreteras, caminos y con el sistema judicial, es decir, fiscalía, policía y poder judicial, toda esa burocracia traspasarla allá, o sea, reasignarlas y pagarles bien. Vamos a ver, supongamos que la cantidad que se ha traspasado llega a sus límites. Digamos que va a haber dos burócratas, digamos, dos clases de burocracias que no van a poder acceder a toda esa reasignación. Primero, un grupo no va a entrar todo porque van a desear irse al sector privado, porque el sector privado al reactivarse va a absorber mano de obra. Estamos hablando de un sector privado donde el mercado es libre y donde las inversiones vienen de todas partes del mundo porque lo que estamos ofreciendo es un solo impuesto. Nada de regulaciones económicas. Toda es institucionalidad vía poder judicial. Entonces, un grupo de burócratas va a decir, aquí en el sector privado me pagan 2 veces, 1,5 veces, pero voy a ganar más en el sector privado que en el sector estatal. Por tanto, no me voy a pasar a la burocracia, a la nueva burocracia que va a estar enfatizada en justicia, seguridad y obras públicas. Me voy al sector privado. Entre esa situación y la otra que hemos hablado de la reasignación, queda una tercera posibilidad. ¿Cuál es la tercera? Aquellos que ni por una, como dice, ni por angas ni por mangas. O sea, no, ni se ubica por un lado ni se ubica por el otro. Ahí tenemos una propuesta que es discutible, ¿ya? O sea, lo que estamos tratando de decir, este grupo que va a ser minoritario, es decir, si no encuentra ni por angas ni por mangas, bueno, le vamos a dar una oportunidad para que en un periodo de tiempo prudente pueda encontrar trabajo en que ya, digamos así, se le da
un periodo de tiempo prudente, no sé, 6 meses, no sé cuánto, pero prudente, para que encuentre trabajo en el sector privado. O si se abre plazas adicionales en esas funciones, seguridad, justicia, obras públicas, puede ser absorbido, pero es darle un tiempo un poquito más, porque a veces la recomposición inmediata no termina de absorber a todos por igual o en la proporción como uno quisiera. Bueno, la asignación de un presupuesto para ellos hasta que encuentre será pues un subsidio mientras tanto. Es decir, a esas personas tendrán que buscar trabajo, tendrán que evidenciar que están buscando trabajo y que se lo están rechazando por alguna razón, o en su defecto, una entidad bueno, se llama relocalización, se llama así. O sea que tú sales de un trabajo y te recolocan en otro. Bueno, eso se llama transferencia de competencias, si no me equivoco. En recursos humanos saben muy bien eso. O sea, eso se llama reconversión laboral. Se hace justamente una persona que no encuentra porque su tipo de trabajo no está siendo absorbido por el sector privado, lo hagas, digamos, en un periodo de tiempo hasta que lo recolocas a esa persona. Y punto, y se terminó el subsidio y se corta el subsidio y vive de lo que el sector privado. O sea, esa transición que tú preguntaste, es decir, no es brusca en el sentido que lo que vaya a ocurrir es descolocarlos a todos. Es más bien, creemos que lo que ha habido con las anteriores propuestas es que no ha habido una oportunidad de abrir todos los mercados como nosotros lo estamos proponiendo. Ellos han hecho su propuesta de gobierno sin considerar el factor libre mercado. Y entonces, como el libre mercado es el que crea los empleos, como el libre mercado es el que atrae las inversiones, como el libre mercado es el que abre las oportunidades para que justamente se modernice la economía y se produzca la productividad y los altos ingresos, es que las personas tienen miedo a dejar el puesto público porque saben que si no se hace reforma del libre mercado, no van a encontrar puestos laborales y mejores remunerados en el sector privado. Pero nosotros no estamos haciendo ese error, no estamos cometiendo ese error. Estamos diciendo, señores, para hacer ese traspaso de personas del sector estatal hacia un nuevo énfasis en la seguridad, justicia y obras públicas, y para absorber el resto en el sector privado, necesitamos abrir todos los mercados, desregular, privatizar, para que funcione este programa y no sea un miedo, sino que con alegría los burócratas se salgan del Estado y encuentren en su sector privado el puesto laboral que soñaban, que anhelaban y todo eso, ¿no? Correcto, José. Amigos, si hay alguna pregunta, lo pueden formular todavía. Bueno, parece que no hay preguntas. No me han entendido, eso es lo que pasa. Yo creo que sí, se están tomando notas. No me... Igual yo tengo varias preguntas porque estaba revisando la propuesta, ¿no? En cuando hablamos ya en el tema habiendo establecido el patrón oro, entiendo que también va a obedecer, ¿no?, a una gestión en el legislativo. Sí, O sea, realmente el trabajo es bastante grande por ese lado. es correcto. Y que nos comentes cómo se va a producir este reajuste de las tasas, entendiendo que también obviamente van a haber otras monedas, seguramente va a haber más competencia. Me parece que en Panamá, a pesar de todos los retos que ha pasado, creo que hay más de 70 bancos. Sí, así es. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de las tasas de interés aplicadas a nuestra realidad? Ya. A ver, la tasa representa un precio, digamos así, ¿no? Por oferta y demanda. Lo que hacen los bancos centrales es agarrar la oferta monetaria y controlarla, fiscalizarla. Incluso tiene 4 instrumentos ahí poderosos, que es la emisión primaria, certificado de depósito, lo que se llama también la compra y venta de moneda extranjera y la tasa de encaje. Esos manipulan la tasa de interés, ¿ya?
Entonces, como nosotros estamos hablando de un mercado monetario donde la injerencia del Estado es nula y donde a partir de la derogación, o sea, la eliminación de leyes, entre ellas la ley bancaria, es un requisito ineludible, entonces la tasa de interés dentro de nuestra definición de competencia es que pueden entrar más bancos de lo que han entrado ahora. Y como son competidores, los bancos compiten por atraer ahorros y luego clientes para prestar. Entonces la capacidad de absorción de esa cantidad de bancos va a depender del éxito económico que tenga la economía a partir de las reformas que hagamos. Si le va bien, va a haber más bancos. Si le va mal a una economía, va a haber menos bancos, ¿no? Porque recuerden que los bancos prestan a empresas que apuestan, no prestan a empresas débiles que no van a invertir nada, prestan a aquellos que sí valen la pena. Entonces ahí es donde entra la libre competencia y al haber más bancos que compiten por ofrecer créditos y los créditos son productos al final de cuentas, cada producto tiene su tasa, cada producto tiene su tasa de interés, es decir, cada crédito tiene su tasa de interés, dependiendo si es una empresa pequeña, grande, mediana o extranjera, peruana, pero finalmente cada producto que tenga el banco para ofrecer tiene su respectiva tasa, es decir, diferencial de tasas va a haber un montón y mientras más bancos y más productos y más tasas, va a haber más competencia y todos van a querer atraer a la mayor cantidad de clientes a la menor tasa posible. Esa es la definición que se podría dar de nuestra propuesta. Es decir, va a haber una reducción de tasas, incluso puede llegar a los niveles internacionales, salvo el costo de operación, que significa pues manejarse el costo del crédito aquí con las tasas de interés, con la realidad peruana, que puede variar un punto hacia arriba o un punto hacia abajo. No sabemos, porque el mercado es impredecible también, pero sí sabemos que la línea de crédito, que principalmente si se va a hablar de moneda nacional, supongamos, no sé, la libra peruana de oro o la libra peruana de plata, va a depender de cuánta cantidad de oro también haya, ¿no? Porque eso, recuerden que se emite créditos en función al dinero ahorrado, ¿no? Entonces, la tendencia es que el costo de vida en el Perú va a bajar, porque esa es la promesa del dinero, en este caso metálico, para que la tasa de interés pueda bajar en este sentido. Es decir, no se emite más de lo que hay en oro en las bóvedas. Y mientras mejor le vaya al Perú, mejor le vaya a la economía, el oro va a fluir más de afuera hacia adentro, porque nosotros somos un país minero, o sea, oro no nos va a faltar. Eso es un buen comienzo, ¿no? Pero como es una economía que compite con el resto del mundo, el éxito que tengamos va a traer muchas inversiones y las inversiones, por lo menos las que queremos, es que sean de largo plazo y va a traer capitales y los capitales se va a transar con oro. Y seguramente los bancos centrales que están comprando en estos momentos oro van a empezar a tratar de venir aquí, o sea, van a tratar de vender el oro que ellos tienen al mejor precio posible en la plaza peruana. O sea, que va a haber oro, va a haber oro. ¿Y dónde va el oro? Donde la economía funciona. Porque recuerden, el oro es un medio de intercambio. Donde hay comercio, hay oro. Y es un medio facilitador. Y si nos va bien, como es lo que esperamos, va a haber mucho más oro. Va a querer los países, mediante sus exportaciones, van a querer vender. Y nosotros vamos a querer comprar incluso esa cantidad. Y como nosotros compramos no solamente productos terminados, sino también insumos máquinas, también van a potenciar las exportaciones peruanas, lo que significa que se va a equilibrar la balanza comercial. O sea, va a haber tanto oro que entra como tanto oro que sale. Y así es el comercio. Por eso tenemos que influir en el comercio internacional. Una propuesta justamente esta que estamos señalando, cuando los demás países no son patrón oro y tú quieres implantar el patrón oro, haz comercio e integración. O sea, así como se forman las zonas de libre comercio para luego pasar al mercado común y luego das un paso más para unificar políticas monetarias,
ahí es donde tú buscas a tus aliados y buscas una zona como hicieron los europeos, ¿no? Una zona euro, nosotros haríamos una zona libra peruana de oro y ahí circularía, se emite en función a la cantidad de comercio que haya en los países. Podemos unirnos con China, podemos unirnos con Rusia, podemos unirnos, si quiere, Estados Unidos se agrega, y los países más potentes porque el Perú es una plaza abierta, es una plaza de libre mercado. Y necesitamos justamente los capitales, las inversiones que hagan posible que ese oro circule dentro de ese espacio que se llamará libra peruana de oro o libra de oro, como se acuerde, pero es un espacio de integración económica donde muchos países van a querer formar parte, así como hace poco nomás Argentina quiso entrar a los BRICS. Bueno, en nuestro caso será más potente incluso que esa Alianza del Pacífico, ¿no? Porque la Alianza del Pacífico se ha desinflado. ¿Cuándo se desinfló? Cuando entró el señor López Obrador, pues con sus políticas proteccionistas y su política de control incluso del tipo de cambio. Entonces se debilitó. Colombia se debilitó porque entró Petro. Entonces es un tipo de alianza muy débil porque ahora la alianza es de socialistas, ¿no? Entonces ahora vamos a crear una zona de libre comercio con países que quieran practicar el libre mercado. Sabemos que China quiere el libre mercado. Vamos a ver en el momento que toque al Perú, cuando seamos gobierno, esperemos, eso puede, digamos, surgir a propósito de esa propuesta de hacer integración económica con países de libre mercado, ¿no? Ujú, ujú. Sí, amigos, sí que todavía creo que tenemos tiempo para una pregunta, si alguien más la tiene. Genial, porque ya estamos un poquito corridos en el tiempo. Allá. Ok, ok, yo te quiero agradecer por toda la información, ¿no? Realmente ha estado bastante interesante. Creo que todavía se va a prestar para bastante debate y yo creo que ya desde ya te quiero hacer el compromiso formal de que más adelante en el futuro próximo nos puedas una vez acompañar en una sesión más, ¿no? Seguramente va a ser bastante fructífera. Y para cerrar el espacio, ¿no? De repente puedes hacer una reflexión sobre el actual desempeño del BCR, ¿no? En líneas generales, ¿no? Porque hemos visto que hay publicaciones en el que se ensalza pues el desempeño, ¿sí? Sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Y en general, si puedes hacer un balance rápido y qué nos espera de seguir las condiciones de la misma manera como se viene dando hasta la actualidad. Bueno, a ver, esto ya es un juicio de valor. Acá no hay nada científico y me va a tomar unas licencias, digamos, como liberal clásico, ¿no? El Banco Central está definido como una entidad monopólica y dentro de la doctrina liberal clásica, que somos apostadores por el libre mercado, tener una entidad monopólica dentro del libre mercado es una contradicción, ya para asumirlo, digamos, de esa manera. Eso es por el lado de nuestra coherencia ideológica doctrinaria. Por el otro lado, viéndolo el performance del Banco Central, es cierto que ha mejorado en las últimas décadas su desempeño. Es decir, ha mantenido una inflación que está por buen tiempo debajo del rango meta. Pero por alguna razón, que ya sabemos cuál es, se ha salido del rango meta. Hizo mala conducta monetaria. ¿Por qué? Porque siguió los pasos de lo que hizo el gobierno del señor Vizcarra y actuó políticamente. Políticamente, ¿por qué digo? Porque se emitió 60.000 millones de soles en los programas Reactiva 1 y Reactiva 2. Y eso hizo que se cuadruplicara la inflación, de 2% pasar al 8%. Y luego vino el frenazo monetario. ¿Qué quiere decir? Impulsó una política monetaria contractiva que hizo que la tasa de interés dure durante 2 años a tasas del 8-9%, lo cual significó que los créditos salieran muy caros y eso frenó en cierta manera digamos, el ritmo de crecimiento de la economía, porque ya saben, tasa de interés, la demanda agregada baja.
Entonces vemos que no es tan independiente el Banco Central. El Banco Central actuó políticamente para no dejarlo solo a la política fiscal expansiva que utilizó el señor Vizcarra con la señorita, la que ahora está casada, María Antonieta Alba, creo que se llama, y que mandó a menos 13% en su política de aislamiento social, que fue la peor de todas. El Banco Central tuvo que rectificar y nos pasó la factura a todos. ¿Y la factura cuál fue? La inflación que se desbocó 4 veces, haciendo que el precio del limón, el precio del pollo, el precio del azúcar subieran y se sintiera el impacto. Y eso es causado no porque Ucrania fue invadida o no por Rusia o porque los barcos petroleros ahora son más costosos su transporte. No, señores, la responsabilidad es monetaria. Los bancos centrales en el mundo también hicieron lo que se llama la gran emisión. Y en todo el mundo hicieron los bancos centrales lo mismo. ¿Cuál era la causa? Bueno, que si no se hacía, los bancos quebraban porque no iban a recuperar sus créditos. Otra vez más, el Banco Central se convirtió en prestamista de último recurso. Entonces, creo que digamos, como palabras finales, el papel del Banco Central, por un lado, se constituyó en una suerte de aparato técnico aparentemente, y luego se convirtió en un aparato político que acompañó a las políticas fiscales de los últimos gobiernos y ha rectificado su curso. Pero lo que no perdona esta emisión monetaria es que los pobres se hayan vuelto más pobres. Y eso es causado en gran parte por las desacertadas políticas monetarias, tanto contractivas como expansivas. Y bueno, entonces yo no recomendaría, por lo menos para los que somos liberales clásicos, sostener que el señor Velarde es el mejor banquero del mundo, porque hacen comparaciones un poco, digamos, inconsistentes, diciendo que nosotros tenemos la menor inflación. Bueno, es lo mismo que decir, nosotros tenemos una enfermedad que es menos peligrosa que el resto, pero lo cierto es que tenemos la enfermedad. No nos hace mejor que el otro. Estás enfermo, pero siendo menos enfermo no significa que no estás enfermo. Y eso es lo que sucede con nuestra moneda. Entonces tenemos que respetar la condición social de aquellas personas que se encuentran al borde de la pobreza. Y no puede ser que el Banco Central sea pues una máquina que sirva para quitarle los poderes adquisitivos sin avisarle, sin decirle, lo cual viola el Estado de Derecho y viola su propiedad privada. Y eso es lo que quería decirles a todos, agradeciendo, Omar, a la Asociación para Educación Económica de los Andes, a ustedes amigos que han estado aquí conectados dentro de la sala Zoom y los que han estado viendo desde Facebook. Muchas gracias. Así es, amigos, te quiero agradecer, Julio, perdón, José, al nombre, ya te estoy confundiendo ya. Te quiero agradecer por tu tiempo a título personal y sobre todo a título de AEA, igualmente a todos los presentes. Indicarles también que tenemos la grabación en nuestra página de Facebook y que bueno, seguramente nos vamos a poder ver en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti.